El partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, gana con contundencia las elecciones legislativas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Cuáles son las implicaciones políticas y económicas de este importantísimo resultado electoral? Veámoslo. Este domingo se celebraron en la ciudad autónoma de Buenos Aires elecciones legislativas. Y el resultado de esas elecciones legislativas ha sido que, en contra de la mayoría de las encuestas y de muchos pronósticos de los analistas, el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, ha sido la formación política más votada con el 30% de los votos. Le ha seguido el kirchnerismo con el 27% y el macrismo, el PRO, con casi el 16%. Por tanto, aun cuando las fuerzas políticas desde el centro a la derecha concurrieron muy divididas a estos comicios, había al menos 4 opciones políticas que apelaban a un electorado similar. A pesar de ello, La Libertad Avanza ha sido, con diferencia, el partido político más votado en el bloque desde el centro a la derecha y, a su vez, ha quedado, incluso con esa división, por delante del kirchnerismo. El vuelco con respecto a las elecciones legislativas de hace 4 años ha sido absoluto. La primera fuerza política hace 4 años fue el PRO, el macrismo, que consiguió casi el 43% de los votos. Ahora, recordémoslo, no ha llegado ni siquiera al 16%. La segunda fuerza política fue el kirchnerismo, con el 34,5% de los votos. Ahora, 4 años después, ha perdido 7 puntos porcentuales. Y La Libertad Avanza fue cuarta fuerza política hace 4 años, con el 5,5% de los votos. Ahora más del 30%. Es decir, que el macrismo se ha disuelto como un azucarillo, el kirchnerismo, a pesar de hallarse en la oposición, y a pesar del desgaste que supuestamente podría haber sufrido Javier Milei durante este año de gobierno, aplicando políticas aparentemente dolorosas sobre la población, no solo no aumenta, sino que cae 7 puntos porcentuales, y La Libertad Avanza crece desde el 5,5% a más del 30%. En primer lugar, ¿cuáles son las implicaciones respecto al pasado que pone de manifiesto este resultado? Pues, por sintetizarlo mucho, que el ajuste presupuestario de Javier Milei es popular, que a buena parte de la población argentina, no necesariamente a toda, pero sí a una mayoría suficiente como para ganar las elecciones, le gusta el ajuste que está poniendo en práctica Javier Milei. Entiende, comprende y apoya la necesidad de ese ajuste para combatir la inflación y para dar impulso a un crecimiento sostenible de cara al futuro. Es más, esa población ya ha experimentado el ajuste. No se trata de una promesa de lo que está por llegar, que la gente no esté sintiendo en sus carnes y que cuando termine sintiéndolo se desengañe, no. Esa población ya ha sentido el ajuste en sus carnes y está conforme con él, porque pone en una balanza lo que ha perdido, lo que aparentemente ha perdido, y lo que está ganando, y se decanta, desde luego, por lo que está ganando gracias a ese ajuste. Una economía en recuperación y con la inflación y el coste del endeudamiento en caída. ¿Y qué nos revela este resultado sobre el futuro político y económico de la Argentina? En primer lugar, y vinculado con lo anterior, que Javier Milei no siente ninguna presión, no tiene ninguna necesidad política de cambiar el rumbo de su política económica. Es una política económica que está consiguiendo reflotar a la Argentina, pero desde luego, si la mayoría de votantes le hubiese dado la espalda, las presiones para que cambiara de rumbo, para que, por ejemplo, redujera la magnitud del superávit, para que volviera a aumentar el gasto social, para que no bajara impuestos, sino que los subiera con el objetivo de financiar ese mayor gasto social, etc., ese tipo de presiones podrían incrementarse y podrían hacer descabalgar todo el esfuerzo presupuestario que se ha llevado a cabo hasta la fecha. Pero no, los votantes le han dicho que siga por ese camino. Incluso podríamos interpretar que le han exhortado a que profundice
en el camino seguido hasta la fecha. Por tanto, como digo, lo primero es que Javier Milei no tiene incentivos para modificar el rumbo de su política económica. No va a tener la voluntad de hacerlo. Pero es que además, en segundo lugar, este muy buen resultado electoral también pone de relieve que si las cosas no cambian en los próximos meses, es muy probable que el partido de Javier Milei obtenga un muy buen resultado electoral en los comicios legislativos nacionales que se van a celebrar el próximo mes de octubre. Y si Javier Milei incrementa muy notablemente los diputados y los senadores de La Libertad Avanza en las cámaras, entonces no solo tendrá la voluntad de seguir por el camino que está siguiendo hasta el momento, sino que además tendrá la capacidad de hacerlo, porque tendrá mayoría política suficiente en las cámaras como para profundizar en su agenda libertaria. Uniendo voluntad y capacidad, lo que tenemos, o lo que deberíamos tener en todo caso, es que la política económica libertaria va a seguir aplicándose en Argentina durante los próximos 3 años, lo cual arroja muchísima luz al horizonte político, económico y social de la Argentina. Pero además, y en tercer lugar, este resultado también constituye una profunda reconfiguración del espacio político de la derecha argentina. La Libertad Avanza no solo ha ganado unas elecciones más, unas elecciones que podían ser importantes, pero que en el fondo eran unas elecciones más. No, ha ganado unas elecciones en el feudo electoral del macrismo, del PRO, donde este partido, el PRO, no perdía desde hace más de 20 años. Y además no solo ha ganado al PRO en su casa por unas décimas, sino que prácticamente lo ha duplicado en votos. En otras palabras, el PRO, el principal partido hasta ahora de la derecha o del centro derecha argentino, va camino de desaparecer. De hecho, hace algunas semanas, su anterior secretaria general, Patricia Bullrich, se afilió a La Libertad Avanza. Esto, salvando las distancias ideológicas que existen entre los partidos españoles y los partidos argentinos, sería equivalente, más o menos, a que Alberto Núñez Feijóo se diera de baja del PP y se afiliará a Vox. Y cada vez más dirigentes del PRO aspiran a ser absorbidos por La Libertad Avanza. ¿Y eso qué implica? Pues implica no solo que la acción de gobierno a corto plazo en la Argentina estará teñida de liberalismo libertario, sino que aún en el supuesto de que el kirchnerismo regresara al poder, la primera fuerza política en la oposición argentina, salvo que vuelva a haber, claro, en el futuro una reconfiguración política de ese espacio, pero hoy por hoy parece que aun cuando el kirchnerismo regresara al poder, la primera fuerza política de la oposición argentina sería el liberalismo libertario. Es decir, que el liberalismo libertario se convierte en un discurso político, económico y social mainstream en Argentina. O bien está gobernando o bien está liderando la oposición. En definitiva, estamos ante un resultado contundente en favor de La Libertad Avanza dentro de unas elecciones simbólicamente decisivas. La población de Buenos Aires ha dado un espaldarazo a la política económica y social de Javier Milei y además le ha desbrozado crucialmente el paso para que el discurso liberal libertario siga marcando la agenda política de Argentina durante los próximos lustros e incluso durante las próximas décadas.